cuando la Tierra se formó, tenía determinadas condiciones que la Tierra hoy no tiene. Es decir, una atmósfera distinta, una temperatura distinta, ¿sí? Pensemos en un planeta donde había muchísimo calor, por una, digamos, una actividad volcánica bastante intensa, debajo de la corteza terrestre y obviamente aflorando en las erupciones volcánicas, emanaciones de diferentes tipos de gases de estas eh, erupciones volcánicas. Estamos hablando de una Tierra en la cual la intensidad solar era enorme y donde las grandes masas de nubes en la atmósfera producían tormentas eléctricas constantemente, ¿sí? Y donde, bueno, a raíz de lo que se conoce como el diluvio universal, o sea, la Tierra estaba tan caliente que el agua solamente existía en estado gaseoso, pero con el correr del tiempo la Tierra se enfrió y diluvió, llovió durante millones de años, formando así los cuerpos de agua, ¿no? La de la hidrosfera. Hasta acá todo bárbaro. La idea que se le ocurrió a Parín y a Haldane es que en esta Tierra primitiva se pudieron haber sintetizado, se pudieron haber formado moléculas orgánicas que se fueron ensamblando una a otra en estas condiciones. En estas condiciones, las moléculas se fueron uniendo entre sí y formando sistemas moleculares cada vez más complejos. Por lo tanto, probablemente, digamos, en este contexto de la Tierra primitiva, se pudieron haber ensamblado las biomoléculas, esas moléculas que ustedes estudiaron y que ustedes trabajaron en la actividad que estoy corrigiendo. Posiblemente los primeros seres vivos hayan surgido por la combinación de moléculas. Pero esto tiene olor, ¿a qué tiene olor? A generación espontánea. Y como vimos hasta el momento estaba rechazada. Entonces esta idea de que las moléculas en la Tierra primitiva, a través de estas diferentes descargas energéticas, tanto de calor como de radiación, como de energía solar, como de energía eléctrica, hicieron que las moléculas de la atmósfera interactuaran, reaccionaran químicamente, uniéndose, formando cada vez moléculas más complejas y pesadas que precipitaron y se depositaron en el agua, y que en el agua, a partir de la temperatura y obviamente la radiación, en un medio un poco más estable, porque el agua, recuerden, es un medio estable gracias al alto calor de vaporización y a la alta capacidad energética, se pudieron formar sistemas de reacciones químicas. Fíjense que voy a usar mucho la palabra sistema, por eso hice hincapié en las primeras actividades sobre este concepto, ¿sí? Sistema de reacciones químicas significa de que las reacciones se van acoplando unas a otras de forma prácticamente cíclica, ¿sí? Y dieron al desarrollo de este concepto que se llama evolución química. Obviamente que este concepto lo acuñaron en función de la teoría de la evolución que años antes había publicado Darwin explicando el origen de las especies. Aplicando el mismo concepto de evolución, en lugar de a los seres vivos, lo aplicaron a las moléculas, ¿sí? Y lo que ellos proponen es que la evolución química de ciertas moléculas orgánicas formó un protobionte. Esa palabrita que aparece ahí arriba, protobionte sería un prototipo de célula, ¿sí? Eso significa un protobionte. Un complejo molecular que en algún momento desarrolló las funciones vitales y constituyó una célula. Lo que pasa es que, como decía, esto tiene olor a generación espontánea. Pensar que las moléculas sin vida forman algo con vida, una célula, es pensar en generación espontánea. Así que esta idea de la evolución química necesitaba de un sustento empírico, necesitaba de que alguien aportara algún tipo de evidencia experimental para fundamentarla. Acá es donde entra en juego este señor Stanley Miller, que ustedes tienen ahí mencionado, aparece bien en negrita, diseñó ese dispositivo que ustedes tienen en pantalla. Básicamente lo que hizo Miller fue representar en este dispositivo, y está explicado con más detalle en los videos que les subí, representar en este dispositivo las condiciones de la Tierra primitiva. Fíjense que consiste de dos recipientes circulares, se llaman balones. Esos balones están conectados por conductos en un sistema completamente cerrado, y lo que hizo en estos balones Miller fue representar en este que contiene agua los océanos primitivos, o sea, los océanos de la Tierra primitiva, y en este
que aparenta estar vacío, no está vacío, eso representa la atmósfera. Ahí Miller colocó los gases que Oparini y Haldane dijeron que podían estar en la atmósfera primitiva. Y esos electrodos que ustedes ven ahí destellando representan las descargas eléctricas y las manifestaciones energéticas que ocurrían en la atmósfera de la Tierra primitiva. Al poner este dispositivo en funcionamiento, a cabo de unos 4 o 5 días, el agua del océano, el agua del balón que representa el océano, se volvió súper turbia. Y cuando Miller analiza esa agua, encontró un montón de moléculas orgánicas. Muchas moléculas orgánicas biomoléculas, es decir, encontró aminoácidos, encontró ácidos nucleicos y ácidos grasos. Las moléculas que hoy constituyen las células. Entonces, esta evidencia experimental demuestra que es muy posible, que esta evolución química haya ocurrido. Actualmente, el concepto de evolución química está vigente y es completamente válido, pero lo que hacen los científicos es buscar en qué lugares del planeta, ¿sí?, se dan todavía condiciones adecuadas para que esta evolución química ocurra. Y aunque les parezca mentira, esos lugares los encontraron. En el fondo del océano, muy en el fondo del océano, donde la superficie, donde la corteza terrestre está muy cerca de las cámaras magmáticas, ¿sí?, estamos a una profundidad muy grande, se dan unas condiciones de presión y de temperatura similares a las que pudieran haber ocurrido en la Tierra primitiva, y donde se sintetizan moléculas orgánicas bajo esas condiciones. Es decir, se producen moléculas orgánicas bajo esas condiciones. Entonces, ¿en qué consiste esto de la evolución química? Que aparentemente hay una evolución, un proceso de cambio, ¿sí?, entre moléculas sin vida que dieron lugar a complejos supramoleculares, es decir, a interacciones entre moléculas que constituyeron primero un protobionte y después una primera célula, un primer organismo, ¿sí? ¿Cómo está fundamentada esta idea? Bueno, vamos a tomar como ejemplo, al igual que en el video, una molécula orgánica, una biomolécula que ya conocemos. Eso que ustedes tienen en pantallas es un ácido graso, es un lípido, ¿sí? Un ácido graso está constituido por los bioelementos que ya investigamos, ¿sí? Carbono, hidrógeno, oxígeno, ¿ok? Ustedes saben que todas las estructuras vivas que existen actualmente en el planeta tienen en mayor proporción esos 3 átomos constituyendo sus moléculas, ¿no es cierto? Es decir, básicamente un ácido graso es un conjunto, una colección de átomos de hidrógeno, de carbono y de oxígeno, ¿sí? Carbono, hidrógeno, oxígeno. Ahí vemos el ácido graso desmontado, ¿ok?, en sus átomos. ¿Qué ocurre? En el lecho marino existen minerales, ¿sí?, que forman la roca del lecho marino, que son minerales con propiedades catalizadoras. Es decir, cumplen la misma función biológica que cumplen las proteínas, una de las funciones biológicas que cumplen las proteínas, que es la de catalizar y de producir reacciones químicas constituyendo moléculas más complejas. Esto ocurre en estas fumarolas magmáticas que existen debajo del océano, ¿sí?, donde estos minerales, al interactuar con moléculas inorgánicas disueltas en el agua, reaccionan entre sí formando moléculas orgánicas de diferente tipo, ¿sí?, de diferente tipo, entre ellos los ácidos grasos. Entonces, a medida de que la energía y la materia interactúan en estas fumarolas, se van produciendo moléculas orgánicas cada vez más complejas, como el señor ácido graso que tenemos representado acá, ¿sí? Se unen átomos de hidrógeno con oxígeno, con carbono, y forman estas moléculas, estas biomoléculas. ¿Qué ocurren? En este contexto, presten atención a esta imagen. Fíjense, tenemos la actividad magmática, la actividad de la roca fundida, ¿sí?, que está calentando esta cámara que ustedes ven acá, que es una estructura en la roca, ¿sí?, hueca, que contiene moléculas de diferente tipo, pero que al estar expuestas a enormes temperaturas y
en un ambiente anaerobio, carente de oxígeno, se producen estas síntesis de moléculas orgánicas que acabamos de ver. A su vez, fíjense que en esta región hay una fractura de la roca donde el agua puede entrar. Cuando el agua entra, se calienta y arrastra esas moléculas orgánicas eyectadas, propulsadas, ¿sí?, hacia acá, hacia el interior del océano. ¿Sí? Ahí lo estoy marcando con el cursor. Básicamente ocurre lo mismo que pasa cuando se evapora el agua. El agua toma contacto con una superficie caliente, se evapora y sale proyectado el vapor. ¿Sí? Cuando esto ocurre, arrastra un montón de moléculas diferentes al lecho oceánico. Algunas son muy pesadas y se hunden, que serían las negritas que ven ahí, y otras tienen relativas propiedades físico-químicas, ¿sí?, y se mantienen suspendidas en el agua. Esto ocurre cíclicamente durante muchísimo tiempo, haciendo que el océano se cargue, se llene de moléculas orgánicas de diferente tipo. Fíjense la cantidad de ácidos grasos que tenemos ahí. Y mientras más tiempo pasa, más cantidad de moléculas colonizan el océano. ¿Sí? ¿Qué ocurre particularmente con estos ácidos grasos? ¿Y qué pudo haber ocurrido en la Tierra primitiva para que se formara por primera vez una célula? Los ácidos grasos, cuando están en enormes cantidades dentro de un medio acuoso, se unen, o sea, interactúan entre sí, formando esas estructuras que ustedes ven ahí, se llaman micelas. Y adquieren esa forma porque la parte, voy a volver hacia atrás, fíjense los ácidos grasos, la parte donde está el oxígeno, que es un extremo del ácido graso, es hidrofílica, es decir, le gusta el agua, se disuelve el agua, tiene atracción hacia el agua. Pero la cola esta es hidrofóbica, es decir, es no polar, no interactúa con el agua, no se disuelve el agua. Entonces, cuando hay muchos ácidos grasos en el mismo medio acuoso, se forman estas estructuras. Fíjense que la cabeza, por así decirlo, del ácido graso está apuntando hacia el agua, hacia afuera de la micela, hacia afuera de esta bola, y las colas están todas apuntando hacia adentro, porque están siendo rechazadas por el agua. El tema es que mientras más ácidos grasos hay en medio acuoso, más de estas bolas se forman, e inclusive estas micelas, estas bolas pueden interactuar entre sí formando estructuras más grandes, como esta que ustedes ven acá. Esto es una gran esfera, estamos hablando de tamaño microscópico, pero en tamaño molecular es enorme, de muchísimas moléculas de ácidos grasos que se dispusieron de esta manera. Las partes hidrofílicas, o sea, las que les gusta el agua, hacia afuera, fíjense que solamente se ven átomos de oxígeno y de hidrógeno, bolitas blancas y bolitas rojas. Y en el interior de esta gran esfera, ¿sí?, tenemos las colas, la parte larga del ácido graso, interactuando entre sí, pero fíjense que están dispuestas formando una doble capa, una bicapa. Acá tenemos una capa, el límite, este negro, y acá tenemos la otra. Fíjense que las cabezas, es decir, las partes hidrofílicas del ácido graso, están apuntando hacia afuera porque hay agua, y hacia adentro, porque esta esfera es hueca. Acá adentro, cuando esto se cerró sobre sí mismo, quedaron encerradas moléculas orgánicas diferentes que estaban flotando en el agua y una porción de agua. Es decir, ya tenemos hasta acá el equivalente a una membrana celular, a una membrana plasmática, y el equivalente a un citoplasma, es decir, agua que contiene moléculas orgánicas disueltas en su interior. ¿Okay? Todo esto es producto de la evolución química y de las predicciones científicas que podemos realizar estudiando por separado este fenómeno que ocurre en el fondo del océano, cómo se comportan las diferentes moléculas en medio acuoso y el tipo de reacciones químicas que pueden llegar a ocurrir en determinadas condiciones. ¿Sí? Hasta acá tenemos formada una macroestructura, ¿sí?, un complejo molecular un sistema molecular bastante complejo que aisló, ¿sí?, mediante una bicapa de ácidos grasos, una porción de agua con un montón de moléculas en su interior. Eso hace posible que adentro de esta esfera ocurran reacciones químicas entre esas moléculas, dando lugar a lo que sería
el metabolismo celular, es decir, reacciones químicas que dan lugares a nuevas moléculas cada vez más complejas, pero que están en un ambiente más estable, más controlado, ¿sí? Entonces, ¿en qué redunda esta idea de evolución química? En que moléculas, voy a correr esto un cachito, ahí. ¿En qué redunda esta idea de evolución química? En que moléculas simples, moléculas sencillas, como pueden ser átomos y moléculas muy simples, en determinadas condiciones ambientales interactúan entre sí formando moléculas orgánicas complejas, las biomoléculas, que a su vez interaccionan entre sí y forman complejos macromoleculares, como podría ser este protobionte, esto ya literalmente es un protobionte, que ustedes ven acá. ¿Por qué es un protobionte? Porque es un prototipo de célula. Obviamente que no es un prototipo artificial, sino que esto ocurrió, se supone, naturalmente. Es un prototipo de célula. Tenemos una estructura de membrana, una solución acuosa dentro de esta estructura de membrana con moléculas que reaccionan entre sí. Para que esto sea literalmente un organismo, les falta adquirir la capacidad reproductiva. Es decir, les falta adquirir la capacidad de hacer copias de sí mismo, ¿sí? Esto, ¿sí?, no está resuelto del todo cómo este protobionte adquirió la capacidad reproductiva, pero hay una teoría, ¿sí? Hay una teoría actual bastante vigente que intenta de alguna manera explicar esta capacidad reproductiva, ¿sí? Pero para entender esto tenemos que entender una de las moléculas indispensables para la vida, una de las biomoléculas tal vez de las más complejas, que son, mejor dicho, los ácidos nucleicos. Como habrán visto en el trabajo de biomoléculas, los ácidos nucleicos, tanto el ARN como el ADN, son polímeros. Son moléculas muy grandes formadas por moléculas más pequeñas, y esas moléculas pequeñas se llaman nucleótidos, ¿sí? Y a pesar de las diferencias entre el ADN y el ARN, que ustedes las clasificaron en un cuadro, ¿sí?, se descubrió recientemente estoy hablando en los últimos 50 años, fíjense las fechas, estamos hablando de 1953, cuando apareció el modelo de la molécula de ADN, ¿sí? 1940, ahí Kaufman. ¿Qué proponen? Proponen de que en este caldo primitivo, donde hay muchísimas moléculas orgánicas interactuando, se pudo haber sintetizado una molécula de ARN capaz de tener propiedad catalítica. Actualmente se han llegado a estudios que demuestran que es posible que haya existido alguna vez una molécula de ácido nucleico, un ARN concretamente, capaz de catalizar una reacción que permita hacer copias de sí mismo, ¿sí? Si entra en el video un mundo de ARN, tal cual está descrito acá en el trabajo, les subí un video que explica en qué consiste esta teoría, ¿sí? Entonces, si unimos todos, casi que prácticamente podemos explicar el origen de la vida. Porque si pensamos que en el lecho oceánico se sintetizan moléculas orgánicas, así como mostramos que se sintetizaron los ácidos nucleicos, ¿sí?, es probable que también se haya así como mostramos recién se sintetizaron los ácidos grasos, no los ácidos grasos, se podrían haber sintetizado también nucleótidos y ácidos nucleicos en estas fumarolas en el lecho oceánico. O bien estos ARNs con capacidad catalítica y autorreplicante se pudieron haber formado ya dentro del protobionte. ¿Se entiende? Obviamente esto no está claro, hay un montón de preguntas e incertidumbres, ¿sí?, que no están del todo resueltas, ¿ok? No están del todo resueltas, pero es una de las teorías que digamos, surge de la teoría de Oparin. O sea, nosotros tenemos que pensar
pensarlo científicamente de esta manera. Oparin diseña su modelo del origen de la vida, de la Tierra primitiva y de la evolución química, basándose en la teoría de la evolución de Darwin. Ahora, esta teoría del ARN autorreplicante, es decir, de esta teoría del mundo de ARN, deriva de la teoría de Oparin. Entonces, si sumamos todos estos marcos teóricos, la capacidad de la síntesis de moléculas orgánicas en el lecho oceánico, estos complejos moleculares que se forman o que se pueden llegar a formar de ácidos grasos y otras moléculas, más esta hipótesis sobre la capacidad catalítica del ARN, tenemos diversos argumentos para explicar cómo se originó la vida. ¿Sí? Ahora, ¿está resuelta esta pregunta, este interrogante? Obviamente que no. Ahora hay numerosos especialistas en evolución química que están tratando de explicar cómo pudo haber surgido la vida, en qué condiciones, de qué manera, en base a qué, para ir perfeccionando este modelo explicativo del origen de la vida. Pero hasta el momento estas son las ideas más aceptadas científicamente porque todas tienen bases experimentales. Es decir, todas tienen bases empíricas. Todas estas hipótesis están siendo parcialmente probadas mediante experimentos. ¿Okay? Entonces, resumiendo, la evolución química ocurre, es un hecho real, ocurre en el lecho oceánico. Entonces es probable que se hayan sintetizado las moléculas, biomoléculas, y que la organización y la complejización de esas biomoléculas han formado modelos protobiontes complejos macromoleculares, similares a lo que hoy conocemos como célula, que en algún momento adquirieron la capacidad reproductiva, tal vez gracias a esta característica que aparentemente tiene el ARN, de autorreplicarse utilizándose a sí mismo como la enzima que se replica. Es una cuestión un poco extraña, pero que yo doy fe, voy a quitar esa palabra, yo tengo confianza y puedo asegurar mediante las explicaciones y las demostraciones empíricas de que es probable, ¿sí? y es factible de que así haya sucedido, de que la vida se haya podido formar de esta manera. ¿Sí? Esta es la versión con la cual por el momento nos vamos a quedar a la espera y a la luz de nuevos avances científicos.